Buenas noches, doctora María Emma. Mi nombre es Ana Judith Herrera Pérez y hoy le voy a hablar sobre el derecho económico en México. El derecho económico en México se ha caracterizado por haber tenido una evolución histórica, no solamente en su sentido económico, sino político y social. El Estado mexicano siempre se ha encargado de intervenir y regular el capital y el trabajo. Esto con el fin de hacer un proceso económico hacia los intereses generales de la población y del Estado mismo. Ha sido un desafío, claramente, porque adaptar las normas económicas a fin de adaptar a sus finalidades con las realidades que presenta el mercado, no solamente nacional, sino también con sus relaciones internacionales. A esto se le tiene que sumar las relaciones políticas y las nuevas metodologías que se van incrementando en todo lo que es el estudio de la economía, los cuales hacen que este estado se adapte con maneras creativas, las cuales hagan una impulsación en las actualizaciones de las normativas y leyes jurídicas que tengan en ese momento. Algo que es importante resaltar, como le coloco en la diapositiva número 3, es que para otros el derecho económico nunca ha llegado a contar con autonomía y se trata realmente de un reacomodo de las instituciones jurídicas, principios y normas que regulan los procesos económicos y no una rama científica. Se trata para ellos de un reacomodo con fines analíticos y pedagógicos. Esto es uno de los mayores debates que tiene el derecho económico en México. En el artículo Temas económicos mexicanos de Juan José González nos hablan de una representación que tiene, nos hablan de la historia del derecho económico en México, donde lo citaré textualmente. El derecho económico fue originalmente una rama desprendida del derecho administrativo que se fraguó en nuestro país muy lentamente a partir de los años 20 de este siglo. Conforme avanzó la intervención del Estado en la economía y con ello las facultades de regulación en las empresas públicas, el gasto oficial y el endeudamiento y las prestaciones de servicios sociales a la población en la búsqueda de justicia social y de la modernización económica, proliferaron ordenamientos económicos para regir la economía. ¿Esto qué quiere decir? Para muchas personas que estudian, economistas mexicanos, nos dicen que el derecho económico nunca ha llegado a contar con autonomía, que en realidad se trata simplemente de un reacomodo de instituciones jurídicas, como lo veníamos diciendo claramente, de principios y normas que se regulan en el proceso económico, pero no una rama científica en sí, que no es que cuente con una autonomía propia. Se trata para estas personas que a pesar de que hayan dos posturas independientes que sean muy fuertes, uno se tiene que integrar con la corriente de la doctrina que propone el rigor científico que ilumine las evoluciones que ha tenido el derecho económico en el país. Entonces, en México, desde la década de los 70 es cuando empieza el derecho económico a ser un objeto de estudio de la doctrina como tal, del derecho. Aunque muchas posturas no lo ven ligado, no lo ven independiente, no lo ven autónomo, sino como lo ven dependiente, que hace parte de la doctrina, que es un método de la disciplina jurídica. Otros dicen que es una manera particular de enfocar los problemas jurídicos, ya que regula directamente la norma y se va adaptando a ella. Pero tenemos que pensar de que todo problema social, todo lo que construye la sociedad, tiene que estar ligado netamente con la rama jurídica, ya que este es el sustento de toda base social. Es por eso que al hablar de un derecho económico, hablar de derecho económico, tenemos que tener la exigencia de al menos aproximarnos en un tema de ser específicos en cuántas relaciones económicas consideras tú indiscriminadamente. Juan José González nos dice en su artículo Temas del Derecho Económico Mexicano, un criterio más a tomar en cuenta es que, de hecho, de que las relaciones entre la economía y el derecho son replanteadas por casi todos los analistas del derecho económico. En este sentido, no se hace aquí un estudio acerca del significado de que cada uno de los autores atribuye a esta relación. Es conveniente abordar el problema, pero desde otra perspectiva va a ser
la de utilizar los resultados de la ciencia económica para aplicarlos en el derecho económico con el fin de que sirvan como guía de la investigación que ha sido el proceso del derecho económico en el Estado mexicano. Es por eso que es importante hablar sobre las ventajas y las desventajas del derecho económico, principalmente en México, como lo muestra en la diapositiva número 4, y es que ya basta de creer que la política y la economía no tienen una relación, ya que el concepto evidencia la relación entre la economía y el derecho y nos permite borrar ese falso engaño de modelo jurídico liberal que nos dice que la política y la economía no tienen ninguna relación. Entonces, siendo esta la principal función útil de la concepción estudiada, no es la única, pues como consecuencia de ella se infiere no solo en la separación tajante entre la economía y el derecho, es muchas veces engañosa, sino aún más que muchas de las normas aparentemente neutras pueden tener un contenido económico. El afirmar que existe tal separación es ocultar una serie de relaciones económicas deformando su aprehensión. Entonces, cuando al fin reconocemos la relación que existe entre la política y la normativa, podremos ver esa relación estrecha que estamos intentando unir con la jurídica y la economía. No queremos que las ramas se tomen como independientes, que las ramas sean autónomas y que tampoco es que subsistan de otras, sino es que necesitan esa conexión para poder realizar, para poder formar bases sociales, como lo comentaba principalmente. Como segunda ventaja tenemos que las definiciones presentan abarcan tanto el fenómeno del derecho público, que es el constitucional, administrativo, penal, etc., como el derecho privado, como el civil, el mercantil y el comercial. Se supera así una de las maneras de suma división entre el derecho público y el privado, que más que división es como lo señala Pietro Barcelona, la subordinación de la esfera pública en la esfera privada. Esto significa en la práctica poner a los poderes públicos al servicio de la iniciativa privada y en particular los poderes privados económicos. Y las desventajas podríamos decir lo que sería la relación entre el derecho y la economía, de cómo se clasifica, que se crean nuevas confusiones que pueden ser más o menos graves según la manera de considerar el derecho económico. Y obviamente no es lo mismo hablar de un método, de una disciplina, ni menos de un espíritu nuevo para enfocar el derecho. Es más claro tener un concepto preciso y es algo que de pronto nos atrasa mucho en el derecho económico tener este debate de qué es, de cómo se puede ver y no tomar una sola guía de estudio para él. Ahora es cierto que el criterio de la democracia económica, si bien aporta una especificidad, presenta ciertos problemas que derivan en su ambigüedad debido a los diferentes significados, como lo veníamos hablando, de conceptos que pueda tener. Reconoce que una cosa es la democracia económica para los países de tendencia socialista y otra distinta para los países de economía de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que en los países latinoamericanos el criterio central de la democracia económica es el de desarrollo económico, como lo podemos adoptar en la concepción para evitar ciertas dificultades conceptuales, pero que no está a salvo de otras. El Estado mexicano, a partir de 1917, utilizó el intervencionalismo en el discurso y en la política económica, materializándose él mismo fundamentalmente en el ensanchamiento de funciones de gobierno, porque no son lo único practicable para evitar la destrucción de todas las formas económicas existentes. En la diapositiva número 5 les coloco el funcionamiento constitucional que tiene el Estado mexicano, que no es lo suficientemente preciso, y en efecto muchas de las manifestaciones del intervencionismo del que hablábamos anteriormente en la vida económica involucran la creación de senados cuerpos de legislación secundaria, tales como la ley de Monopo. En la diapositiva número 5 les hablo sobre los fundamentos constitucionales que no dejan actuar lo suficiente porque no son suficientemente precisos.
En efecto, muchas de las manifestaciones de intervencionismo estatal de la vida económica involucraron la creación de senados de cuerpos de legislación secundaria, tales como la ley Monop, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la de atribuciones económicas del Ejecutivo Federal de 1951, los decretos de congelación de rentas de 1948, que permitieron al Estado mexicano desarrollarse y mantenerse como la principal responsable de la conducción del Estado económico nacional. Aun cuando su aplicación, ese intervencionismo apoyó la afectación esporádica y parcial de los intereses privados. Ciertamente su finalidad en México fue otra cosa, la nueva fundamentación de 105 poderes públicos y de otros poderes en particular. John Whitlam señala que tanto la rectoría estatal como el sistema de planeación democrática responden a la noción tripartidaria del proceso económico, en el cual concurren una igualdad de condiciones en los sectores públicos, sociales y privados. Este autor expone que el derecho económico es una normativa que expone la intervención del Estado en todos aquellos asuntos económicos regulados y administrados, y a su vez por las estructuras políticas administrativas de la nación. ¿Qué podemos concluir de esto? La Constitución de 1917 de México inició una nueva fundamentación de los poderes públicos y de la intervención. Por todos los textos reformados de los artículos 25 y 28 constitucionales dieron definición a la participación de sujetos económicos en generación de riqueza social, restringiéndose la intervención directa del Estado en las áreas no prioritarias, por lo cual el proceso formal de adecuación culminó con la expedición de la referida ley federal por las entidades paraestatales que abrogó la ley para el control por parte del gobierno federal y de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal de 1970.